¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Hoy, capítulo especial de El Bloque, un capítulo patrocinado por Tutelus, un espacio sin humos, como solemos decir, trayendo a gente muy interesante y siempre con la visión de Tutelus. Hoy me acompaña en este capítulo Chema, CMO de Tutelus. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Hoy me he colado hasta en tu cámara. Cada vez estoy más cerca tuyo, macho. Bueno, mientras mantengamos las distancias de seguridad, no hay problema. Todo bien. Bueno, hoy me hace muchísima ilusión estar aquí y haber traído a un viejo amigo, a Luis Díaz del Dedo, CEO y fundador de Product Hackers. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, con muchas ganas de darle un poco de caña y hablar aquí a ver de qué hablamos, Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo te sigo, bueno, ahora hablaremos un poquito, te presentas, ¿no? Para quien no te conozca, que no sé si puede haber alguien en España o en el sector startupero que no te conozca, pero bueno, ahora te presentas tú, pero yo creo que hay mucha confluencia entre lo que tú haces y lo que hacemos nosotros, ¿no? Vamos a investigarlo. ¿Me presento entonces? ¿Quién es Luis Díaz del Dedo? Vamos allá. Bueno, pues Luis Díaz del Dedo, más o menos, depende de hasta dónde quieres que me remonte, voy a ser rápido, ¿vale? Estudié Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, quería ser un empresario con coleta, lo de empresario lo he conseguido, lo de la coleta no. Más o menos en 2012 monté mi primer emprendimiento, creo que coincidí con vosotros en 2013, 2014. Sí, 2013. Y empezamos ya a meternos en el mundo del growth hacking en aquellos tiempos, que era el... De hecho, lo que nos pasó es que teníamos un proyecto, teníamos que hacerle crecer y no sabíamos cómo. Entonces, de repente, empezamos a hablar con vosotros, que estabais con Tutelus, además estabais en la oficina de Guaira, la primera reunión que tuvimos. Sí, fue en Guaira. Y ahí montamos Growth Hack Spain, que ya era como, oye, vamos a traer a los que más sepan, a los que más nos puedan enseñar de growth a un evento, montábamos un evento, pero al final nos dimos cuenta que en España no había mucha gente y hablábamos nosotros. Íbamos haciendo nosotros, entonces poco a poco esto fue creciendo, yo tuve que cerrar la empresa que teníamos porque, bueno, pues nos quedamos sin pasta, cosas de la vida, ya sabéis, y entonces empecé a dedicarme como freelance a dar servicio de growth hacking para startups y demás. Entonces empecé, pues primero trabajando con Tutelus, de hecho montamos algunos proyectos muy guapos, muy míticos. Eso ya es historia de internet. Bueno, eso luego lo contamos, que me parece que es una pasada lo que hicimos. Sí. Anticipados a nuestro tiempo, quizás, ¿no? Pero totalmente, bueno, súper interesante además. Y luego empecé ya, pues poco a poco, a trabajar en otras empresas. Luego ya monté Product Hackers en 2016, 2017 montamos Product Hackers, donde ya damos servicio de growth, ya no ya decimos growth hacking, ahora os cuento un poco por qué, pero damos servicio de growth a empresas de todo tipo, desde empresas del nivel de Inditex, e-commerce, seguros casi trabajamos con casi todos, o sea, Verti, AXA, Sanitas, en fin, con casi todos. Mucho e-commerce, como he comentado, porque también es muy inmediato, ¿no? El incrementar las ventas en un e-commerce es inmediato, es algo que se ve muy rápidamente, pero también en producto digital de todos los tipos, SaaS y, apps, todos los tipos de producto digital. También, pues, aquellos que son más modo periódico, revista, o sea, diferentes modelos de negocio, y al final lo que decimos es que la metodología que aplicamos se aplica a todos los productos digitales. Si tienes un producto digital, por lo general vas a querer hacerlo crecer. Y si quieres hacerlo crecer, pues aquí tienes a Product Hackers para que te echen la mano. Entonces, más o menos, yo creo que ese es Luis Díaz del Dedo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por ahí precisamente porque yo creo que la audiencia ya lo empieza a entender. ¿Qué hace aquí un emprendedor de growth en un podcast de criptotokenización? Pero al final, Chema, los que lanzamos tokens, pues tenemos empresas o DAOs, en definitiva, estructuras que tienen que crecer. Y en ese sentido, pues lo mismo me da que sea a Web 2 que Web 3. Como no crezcamos, como token, como proyecto, ¿no? Liquidez, etcétera, pues nada, nos iremos al carajo. Entonces yo creo que toda la visión de Luis puede adaptarse, ¿no? Y ahora hablaremos de Web 2 a Web 3 desde un punto de vista de growth. Claro. Mira, ayer tenía una clase justamente de go-to-market, ¿no? Que es un poco la primera etapa, ¿no? Cuando lanzas una empresa de cualquier tipo, en este caso una empresa tokenizada, la primera etapa es asegurarte de que lo que se ha construido, ¿no? En la cueva de los tequis, ¿no? En la cueva del fundador, al final el mercado lo acepta, ¿no? Es la primera etapa. Luego hay una segunda etapa que es justamente la de crecimiento, ¿no? Ahí es donde entraría el growth hacking, entraría lo que es el crecimiento, ¿no? Cuando ya has asegurado de que ese producto encaja en el mercado, asegúrate de que puedas de alguna manera escalarlo, ¿no? ¿Eso es lo que hacéis vosotros? Totalmente, 100%.
De hecho, bueno, yo soy un gran amante del mundo cripto. Empecé en el mundo cripto gracias a Miguel Caballero y Tutelus, ¿sabes? Porque lanzasteis uno de los primeros cursos de Bitcoin que yo encontré hace muchos años, que no sé si fue en 2014. 2014, Por con eso, Javier Martín, sí. con Logic. Exacto. Entonces yo lo vi. Muchas gracias, porque gracias a vosotros me puedo comprar una casa ahora. O sea que, gracias. Esto es real, ¿no? Esto es real, tangible 100%. O sea, lamentablemente me tengo que bajar temporalmente del mundo cripto, pero bueno, es para comprarme una casa. O sea que es un buen motivo, ¿no? Y así que gracias por esto. Y luego 100% lo que comentas, como decías, al final los productos digitales o proyectos digitales, llamémoslo como quieras, al final es un ente que tiene que crecer, tiene que conseguir esa primera atracción, ya sea, pues lo que pasa en el mundo cripto habitualmente es, oye, muchos usuarios que están muy metidos en el mundo cripto y lo entienden muy bien, o usuarios interesados, y bueno, para mí la atracción siempre se demuestra con facturación, ¿vale? O sea, aquí hay que ser súper claro, súper directo y súper estricto. Hay muchos proyectos que van saliendo, bueno, lo habréis visto, ¿no? En el mundo cripto que lo sabéis de sobra, hay algunos que meten, o sea, lo están forzando casi, ¿no? Creo que hay una cosa que nos ocurre mucho en España y en general a todos los proyectos digitales, y es que a veces resolvemos un problema o hacemos no resolvemos un problema, hacemos una solución y buscamos un problema, ¿vale? Entonces, y eso ocurre muchas veces, ahí es donde hay que buscar ese product market fit, decir, oye, ¿el mercado quiere lo que yo he hecho? Porque la alternativa solo la puede hacer Apple. Oye, saco este producto y muevo al mercado para que lo quiera. Acordaros cuando salió el primer iPad lo comparaban con una piedra. Y ahora casi todo el mundo tiene una tablet en su casa. Claro. ¿Por qué? Porque Apple sí que tiene la fuerza y la capacidad económica para mover todo el mercado a su producto. Pero como no es el caso, cuando lanzamos un proyecto digital, pues tienes que buscar todas las formas posibles, todos los ángulos, todos los pliegues dentro de tu proyecto, tu modelo de negocio, cómo lo estás construyendo para conseguir esos primeros usuarios que validen que tiene sentido lo que estás construyendo, o incluso esas primeras facturas, esos clientes que validen lo que estás haciendo, y luego ya entrar en la siguiente etapa, que ya es la de crecer, porque bueno, al final sabéis, inicio de un proyecto, ¿no? Lo empiezas con mucha ilusión, programar, todo el que puede programar puede construir. ¿Vale? Y como puedes construir, piensas que, bueno, pues ya está, ¿no? Yo era el típico ingeniero que pensaba, si hago un buen producto, me lo van a quitar de las manos. Yo creo que eso lo hemos pensado todos, macho. Mentira, de cruces contra la triste realidad, ¿no? Sí. Es increíble. Y lo malo es que tenemos que pasar todos por ello, tío, que es como que... Y además, lo dice el refrán, ¿no? El ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo creo que hasta nos pasa varias veces, macho. Dice, esta vez va a ser tan bueno el producto que esta vez de verdad que me lo van a quitar de las manos. Absolutamente, absolutamente. Yo ya estoy cambiando el proceso. De hecho, ahora incluso me planteo, antes de hacer un producto digital, digo, voy a hacer el vídeo, ¿vale? O sea, el vídeo promocional. ¿Vale? Está muy bien. Y si tiene, ya es como irme todo lo atrás posible, ¿sabes? Porque así también, primero, el equipo que vaya a desarrollarlo ya sabe lo que quiero que desarrollen, ¿sabes? Si lo intento vender y nadie me lo compra, pues yo no lo desarrollo. De hecho, yo os diría... 100%, eso es lo que recomiendo siempre. Tienes un proyecto, quieres probarlo, haz una landing, cuéntalo. Esto en menos de una semana, ¿vale? O sea, porque haz una landing, cuéntalo lo mejor que puedas, ponlo en marcha y a ver qué dice la gente. Sí. Y es muy buena idea. O sea, es como el proceso inverso, ¿no? Totalmente. Si soy capaz de venderlo, entonces tengo que construirlo, ¿no? Emprender es vender. Sí, siempre, claramente. 100%. Emprender es vender. Si no te gusta vender, si consideras que, es que no voy a cobrar por esto, es que tal, no emprendas. Emprender es vender. Si no vendes tu proyecto, no puedes pagar nóminas. Si no puedes pagar nóminas, no puedes crecer. Ojalá tuvieras un proyecto de estos, no, soy yo solo y gano 100 millones. Bueno, esto pasa... Me hace mucha gracia lo que habéis comentado, porque ayer justamente ponía un meme en el cual se veía como las fases, ¿no? El primero es un emprendedor, un desarrollador, y dice, voy a crear algo fantástico, ¿no? La segunda etapa es, tengo la mejor tecnología, ¿no? Nadie tiene algo como esto, ¿no? La tercera viñeta era, cualquier persona que vea esta tecnología va a venir a por mi producto y va a flipar y me lo va a comprar. Y el último era, ¿por qué nadie lo utiliza, no? ¿Por qué nadie lo utiliza y nadie me lo compra? Es que es eso que aquí he escrito, ¿no? O sea, si no empiezas por ver lo que el mercado te está diciendo y empiezas a escuchar lo que el mercado te está diciendo, ¿no? Que es lo que está buscando, nunca vas a llegar a poder construir algo que ellos quieran, ¿no? A lo mejor es algo que tienes tú en la cabeza y no ha validado el mercado y no te vale para nada todos esos meses de esfuerzo que has estado desarrollando, ¿no? 100%. Además, en cripto pasa una cosa, y es que como hay un fenómeno, voy a llamarlo fenómeno fan, ¿vale? Porque en realidad creo que lo es y que ocurre, pues, por ejemplo, está pasando en torno a la IA, ¿no? Está pasando en torno a casi todas las, pues no sé cómo llamarlo, todas las tendencias o todas las disciplinas que van surgiendo. Surge un núcleo duro de gente que está muy interesada, que está metida en unos canales, que está muy conectada con ese mundo. Y entonces lo que he visto que ha ocurrido en varios proyectos cripto, que son potentes, han empezado con una atracción muy fuerte
de ese primer núcleo duro que entiende muy bien lo que está haciendo, porque el nivel de dificultad o complejidad de la explicación de lo que dan estos proyectos es muy alto, o sea, es decir, tienes que estar muy metido en este mundo para entenderlo. Levantan rondas, ¿vale? Y cuando van a ir al público final, que es donde está, o sea, es el mass market, tú lo que has conseguido son los early adopters, que están muy metidos, que lo entienden muy bien, que saben de qué estás hablando, pero cuando intentan ir al resto, Claro. hay un impasse de 1 o 2 años que ha barrido el 70% de los proyectos cripto que eran la bomba. O sea, los que estábamos ahí metidos lo entendíamos y tal, y sabíamos que iban a funcionar y que funcionarán en el futuro, pero los ha barrido. Y esto es un punto súper importante para todos los que estéis escuchando este podcast o estáis viendo este vídeo, porque saber definirlo para el mass market, o sea, para que lo entienda la gente que al final te va a tener que comprar, es extremadamente crítico. Y es muy inteligente, porque te lo van a comprar los del núcleo duro, ¿vale? De hecho, yo aquí siempre pienso que hay como 4 niveles de personas. Uno, que necesita que se lo redactes todo, que le expliques punto por punto qué hace tu tecnología y cómo lo hace. Y luego abajo hay otro, que es, por ejemplo, mi perfil. Voy a entrar, voy a echar 20 segundos en tu web y si en 20 segundos no he visto lo que me interesa, me voy a ir, ¿vale? O, bueno, digo 20 segundos por no decir 4, ¿vale? Pero como es un proyecto cripto, probablemente le dedique un poquito más, ¿no? Pero, bueno, y los proyectos que me gusten, ¿no? Si es de growth, también le voy a dedicar un poco más. Entonces, tienes que subrayar los puntos importantes, tienes que destacar aquellas cosas que yo, según voy haciendo scroll, tengo que leer. Porque así vas a conseguir que tenga ese interés y vas a ser capaz de llegar a un mass market con mayor facilidad. Mira, esto que acabas de decir, macho, me siento súper identificado porque es lo que estamos... No habíamos hablado de esto, pero es lo que... O sea, mi rol, por ejemplo, como Product Lead en GT3, es eso, es lo que yo hago. O sea, yo me levanto cada mañana diciendo, ¿cómo cojones tenemos que hacer esto más fácil para el que llega por primera vez y no entiende que es un DEX, lo pueda utilizar? Entonces muchas veces me siento, bueno, una parte de mí, ¿no? Luego evidentemente el conjunto dice, por culo, pero una parte de mí dice, hostia, tío, me van a decir, otra vez voy a pelearme con todos los techies para volver a rehacer esta página de inicio porque no está muy claro, no sé qué. Claro, ellos como están dentro de ese core donde lo entienden todo, pues dice, bueno, pues ¿para qué hay que volver a explicar cómo se vota, lo que es un token sintético de no sé qué? Pero claro, si te abstraes de eso y te vas hacia afuera y dices, tío, es que esto es el futuro. O sea, esto se lo cuentas a alguien de la calle o a alguien que se introduzca en el mundo cripto por primera vez y no sabe ni de lo que... O sea, no entiende nada, ¿no? Exacto. Entonces, es súper complicado. O sea, una cosa es tener el producto, tener esa masa crítica de gente que lo entiende. Por ejemplo, siguiendo con el caso de GT3, es lo que tenemos ahora. Pero, ostras, para irnos afuera y que llegue gente... Hay que simplificar mucho los mensajes, ¿sabes? La landing, tenemos que estar constantemente cambiando, ¿no? Cosas de la web, porque es que da igual. O sea, la primera web la haces cuando no tienes el producto. Y entonces tienes que contar, tienes que vender antes de construirlo. Correcto. Pero claro, una vez que tienes el producto, tu landing ya se ha quedado obsoleta. Entonces, ¿en qué nos fijamos? ¿En el que tiene un producto en el que nos inspiramos tipo velódrome? ¿O nos fijamos en otro producto que no tenga nada que ver pero que intente atraer usuarios del mass market? Pues yo creo que mucho más de lo segundo, ¿no? Y es una pelea constante, tío, con uno mismo para hacer todo más fácil, para captar ese usuario. Para mí la simplicidad, o sea, que un proyecto sea simple o el huir de la complejidad, el criterio de la complejidad, que es complejo, quítalo. Quítalo, o sea, si no suma, resta. O sea, si no suma, y por sumar me refiero a que sume a la simplicidad o la facilidad de la comprensión del producto. De hecho, bueno, luego os contaré una cosa, pero estamos lanzando ahora una nueva forma de enfocar el growth, que se llama Smart Growth, y Smart son siglas, y la S es de simplicidad. Sí. ¿Vale? Porque la simplicidad es crucial. Yo cuando llego a un proyecto, imaginaos, llego a una... Yo os digo, o sea, una aseguradora que ya lleva años en el mercado, que tiene muy trabajado, que es buena en digital, y llego y les quito 17 cosas de la landing. Es lo primero que hacemos, simplificar. ¿Por qué? Porque has metido tantas cosas, porque el de comercial te pide esto, el de marketing te pide lo otro, el de compliance legal te pide no sé qué. Entonces, de repente conviertes tu web en un árbol de Navidad, ¿vale? Entonces hay que quitarle cosas a ese árbol de Navidad para que se vuelva a saber que es un árbol. ¿Vale? Entonces tienes que ir quitando cosas, tienes que ir restando, restando, entenderme, ¿sabes? En la línea de que tienes que hacer que sea menos para ser más fácil de comprender. Es que, además, si no haces eso, si no vas por la línea de la simplicidad y tienes muchísimo foco, tampoco puedes sacar conclusiones, ¿no? Es lo que estabas diciendo tú antes también, ¿no? Lo que te dice también el go-to-market es que tienes que ser como un grupo de operaciones especiales súper enfocado, con un objetivo, centrarte en eso, en un solo tipo de cliente, con una sola propuesta de valor, para poder sacar conclusiones. Porque es que si no,
como tú has dicho, es que no hay dos tipos de usuario o dos tipos de cliente. Absolutamente. Hay 10 millones, ¿no? Cada uno tenemos nuestro, como dicen, ¿no? Nuestro pelo y nuestro culo, ¿no? Con lo cual, cada uno va a querer una cosa diferente. Tenemos que intentar segmentar y enfocarnos en un tipo de cliente y sacar conclusiones para él, ¿no? Absolutamente. Si lo que le estás contando le resuena, ¿no? Si estás diciendo las palabras adecuadas para que se quede contigo, si una vez que entra le estás dando el valor que está buscando, si consigues que ese cliente pague por lo que le estás ofreciendo tú a nivel usuario y se convierta en un cliente, ¿no? Si después le retienes y consigues que ese cliente vaya a llamar a sus colegas para que vengan también y prueben el producto, ¿no? Si eso lo haces con uno, ya estás en muy buena dirección, ¿no? Correcto. Y ahí es donde entraría la parte ya de growth, ¿no? Bueno, Es ahí decir, ya oye, estarías en growth, o sea, ya estás Claro. metido, ya has descrito el ciclo, o sea, totalmente de, pues eso, al final de esa activación, ese onboarding, ese proceso de retención, de referral también, y de conseguir que la gente lo use. O sea, es que esto parece muy obvio, pero usuario lleva la palabra usar. Y hay mucha gente que te dice, tengo 100.000 usuarios. No, tienes 100.000 emails. Y luego, ¿cuánta gente te ha usado este último mes? ¿Cuánta gente ha usado tu killer feature? Que debería ser la única que lanzases al principio, porque la solución al problema que resuelves debería ser muy concreta, muy específica. Si tu solución es, no, es que somos mejores porque lo damos todo. Olvídate, eso no va a funcionar. Empieza por una cosa muy buena en una cosa, extremadamente buena en una cosa, y mira a ver si el mercado lo quiere. Si el mercado lo quiere y está dispuesto a pagar por eso, ya meterás todo lo demás. No, pero es que mi modelo de negocio se basa en que tengas todo. Pues cierra, ¿vale? O busca otra cosa. De verdad, es que es así. Porque, o levanta 10 kilos de financiación, ¿vale? Claro. Pero que en España es más complicado. Entonces, por ejemplo, en el tema cripto, también hay que tener en cuenta oye, ¿quién es tu target? Porque si tu target es gente del sector muy concreta y lo que estás haciendo es algo extremadamente técnico que se va a conectar con otra API para hacer una serie de validaciones, entonces perfecto. Pero si al final quieres terminar llegando a más market, o sea, parece una tontería, pero fijaros un Coinbase nos parece, decimos, esto es extremadamente sencillo. Mi padre, que yo intenté que usase Coinbase, tío, imposible. O sea, es que no lo conseguían, tío. O sea, es que sí. Yo no sé si solo los selfies y el Know Your Customer debían pensar, este señor que hace aquí comprando cripto. Claro. Este abuelo que hace aquí comprando cripto. Entonces, yo creo que es que no pasaba de ahí. Luego, si quería entrar más tarde, el banco le daba problemas porque ¿qué hace este señor comprando aquí? Y le bloqueaban la compra. Entonces, sí, o sea, quiero decir, eso que ya nos parece extremadamente sencillo, no lo es para el mass market. Claro. Y pensad que también, o sea, bueno, ya me meto un poco más en el tema de dinero de perfil, nos gusta mucho ir a la gente joven, ir a la gente tal, porque los proyectos, porque son muy frescos, esa gente tiene menos pasta que los otros, ¿sabes? Entonces también hay que pensarlo bien y hay gente ahora mismo en el entorno de más mayores, que parece una tontería, pero que es que son los que tienen la pasta, ¿sabes? Entonces son los que podrían estar metiendo, ¿no? Me voy muy a algo muy sencillo, una aplicación, o sea, no cripto ya, sino casas de cambio, ¿sabes? Que es como lo más básico y elemental y lo que más penetración debería tener ahora, porque pues al final cuando la gente dice, cripto, Bitcoin, compro algo. Entonces, si lo quiero comprar, ¿dónde y cómo? Claro. Si ya eso es difícil, todo lo demás que construyáis detrás. Bueno, el mundo de FI, claro, es ciencia ficción, ¿no? Exacto. Luis, una pregunta, macho. Tenemos aquí, yo creo que esta cámara me lo va a pillar bien, la quinta edición ya, ¿no? De tu libro, Growth Hacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales, ¿no? Un libro que yo creo que ha sido, pues en España, el libro de referencia sobre growth, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, súper recomendable el libro, por cierto, a todo el mundo que no lo haya leído, pero yo te quería preguntar el cambio que ha habido durante estos 10 años más o menos, desde que empezaste, ¿no? Empezamos con Growth Hack Spain, desde el punto de vista del concepto de growth hacking respecto a growth, porque ahora ya en tu discurso, en tu narrativa, que yo sigo Product Hackers, ya no se dice, ¿no? Growth hacking. No, ya no decimos growth hacking. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido durante ese tiempo? Mira, cuando empezamos, además fue una etapa muy divertida, hicimos muchas cosas, hice muchas cosas, voy a decir, al borde de la legalidad, porque todavía no había legalidad sobre esto. Ahora ya sí que la hay, claro. Entonces, bueno, ni la ley de protección de datos estaba Claro, era otro universo. Teníamos APIs abiertas, la API de Twitter, la API de Facebook, la API de todo era abierta. Entonces, claro, podías hacer una serie de cosas. Los usuarios eran tremendamente novatos, casi todos, entonces no entendían que te estaban dando permisos para utilizar su cuenta, permisos. Entonces, hubo una etapa muy adolescente, muy crecimiento, muy boom, ¿sabes? Y en una semana podías tener 10.000 usuarios registrados en una aplicación, estabas tirando miles de tweets, luego Twitter te terminaba bloqueando porque empezaba a ver en cuanto eso crecía un poco más, pero hubo una etapa muy adolescente que yo creo que duró hasta los 2016, 2000 por ahí más o menos, yo creo que hubo una etapa muy adolescente.
Luego empezó otra etapa en la que ya growth hacking se empieza a profesionalizar. Sigue siendo growth hacking, pero empieza a profesionalizarse un poco más. Empiezan a aparecer ya el perfil de, al principio era el growth hacker, así como más freelance, más tal, más fresco, pero luego empieza a aparecer ya pues como growth manager, ¿vale? O sea, ya empieza a haber una figura concreta que es la que ya no es como, oye, voy a contratar a una persona que está al nivel del CEO para hacer growth y las locuras que se le ocurran hay que ponerlas en marcha, ¿sabes? No, ya era un perfil pues más analítico, más concreto, más intentando bajarlo a empezando a convertirlo en una ciencia. Yo creo que luego ya sobre 2020 hasta 2023, diría yo, hubo una etapa que nosotros lo llamamos solid growth, que es donde el growth se consolida, se hace mucho más sólido. Empieza a haber canvas, empieza a haber metodologías, como por ejemplo GoiTree, que es una que utilizamos nosotros, que es definir tu proyecto en goals, que son objetivos, oportunidades e ideas, de tal forma que debajo de cada idea cuelgan los experimentos, los objetivos es donde quieres llegar en cada punto, oye, quiero mejorar mi retención un 30%, quiero hacer tal, o sea, súper concreto ya. Las oportunidades son todo lo que ves, o sea, donde, por ejemplo, oye, si tu web no es clara, tienes una oportunidad que es hacerla más clara, hacerla más sencilla. Si no vendes en una página, puedes mejorar ahí, ¿no? Entonces, todo eso son oportunidades, por no decir problemas, ¿vale? O sea, lo ponemos en positivo porque nosotros damos servicio a un cliente y no puedes llegar y no le puedes decir, tu web es una mierda, no le puedes decir eso, o hay cientos de problemas, no, hay cientos de oportunidades, es lo mismo pero en positivo, ¿vale? Y luego ya, por ejemplo, están las ideas y de cada una de las ideas, que es donde tú ya aportas una cosa nueva que puede ser quitar, modificar o eliminar, eliminar, modificar o poner algo nuevo, tienes esas tres opciones, no hay más, es la realidad, y a partir de ahí ya salen los experimentos, que es donde lo testeas, ¿no? Entonces, empieza a haber una metodología mucho más sólida, más concreta, ¿vale? De hecho, nosotros también lo llamamos Solid Growth porque internamente en Product Hackers estábamos consolidando, asegurándonos de que realmente había mercado para nosotros. Yo en el momento en el que dije, estamos en Product Market Fit, es cuando facturamos 4 millones de euros vendiendo Growth. En ese momento dije, ok, hay mercado, me lo creo. Es decir, no simplemente es que hayamos intentado crear una ola y bueno, hemos creado una ola, hemos creado un momentum y luego nos vamos a caer y esto va a desaparecer y nadie más va a querer hacer growth, ¿vale? Sino que realmente estamos en Product Market Fit. Y ahora empieza otra etapa, ¿vale? Que nosotros la llamamos, de hecho esto casi lo cuento en primicia, ya lo contaremos más adelante en Product Hackers, pero la vamos a llamar Smart Growth. Smart Growth porque con tema de inteligencia artificial, con muchos temas que están apareciendo en el mercado y cómo están apareciendo, se hace necesario trabajar sobre 5 pilares que nosotros hemos definido como simplicidad. El primero es simplicidad, ya os lo he contado, ¿vale? Es Smart, ¿vale? Es Smart con puntos entre medias. Smart, o sea, la S de simplicidad, porque tenemos que ser lo más específicos, o sea, cada vez hay menos, la gente tiene cada vez menos capacidad de atención, ¿vale? Con lo cual tenemos que ser capaces de contarlo en lo mínimo posible. La M es de maestría, ¿vale? Es decir, ya empieza un momento en el que ya no vale cualquier persona que venga a hacer cosas, ya hay tanta saturación de productos, casi todo lo que puedas hacer está en un océano rojo. Salen al día, ¿cuántos? 10.000 aplicaciones nuevas en la Apple Store y en la Play Store. ¿Cuántas hacen lo mismo que tú? O probablemente casi lo mismo, o lo hacen dentro de su oferta. Luego tienes a los grandes players como Google, Apple, tal, que te sacan cosas nuevas que revientan mercados enteros. Cuando de repente Apple saca, yo qué sé, pues no sé, alguna aplicación nueva, de repente revientas un mercado entero, te cargas todas las aplicaciones que había ahí. Entonces hay que estar en el área de la maestría. O sea, ya no nos sirve cualquier persona para hacer la parte de growth. Ya no vale cualquier idea. Ya hay que estar en un nivel muy elevado, ¿no? Luego, la A de automatización. Todo lo que podáis automatizar, bueno, esto es obvio, pero automatizadlo, ¿vale? O sea, nosotros estamos automatizando la empresa entera, de arriba abajo, desde cómo se emiten las facturas, cómo entra un proyecto nuevo cuando en Pipedrive lo muevo estamos negociándolo, pues si estamos negociándolo, estímame cuánta capacidad de growth managers necesito, si tengo que contratar o no, ¿vale? Entonces, todo lo estamos automatizando, 100%. El interior de tu empresa lo tienes que automatizar, porque si quieres escalar, vas a escalar con personas, las personas son muy caras y es que no puedes, porque entonces te vas a comer tu margen, que es lo que pasa en muchos proyectos también. La mayoría mueren porque cuando empiezan a escalar no son capaces en esa etapa de growth y mueren, ¿vale? O sea que tenemos la A de automatización, la R, resultados. Para nosotros es crítico, en growth es crítico. Tú contratas a alguien y empieza a hacerte pum, 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 mira qué cositas, pum, mira qué de tweets, mira qué de mensajes, ya, pero ¿dónde está la pasta? Las métricas vanidosas, ¿no? Exacto, famosas. Totalmente. Eso hay que evitarlo a tope. Hay que dar resultados. Si no damos resultados, no nos sirve. ¿Vale? Entonces, por mucho que me digan, no, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Aplicado a Product Hackers, el cliente está muy contento. ¿Hemos dado resultados? No, pues entonces el cliente a lo mejor está contento porque le estamos tratando muy bien,
pero mañana nos va a exigir resultados. Nosotros somos músculo. O sea, Product Hackers es músculo, no es grasa. Hay muchas agencias que te dan un poquito de músculo y ponen un poquito de grasa alrededor, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues te dan gente que trabaja y gente que está alrededor que tú no sabes cuánto si trabaja o no, qué porcentaje, cómo, y eso es beneficio para ellas. Nosotros somos puro músculo. Si no damos resultados, no va a funcionar. Y en cualquier empresa, o sea, para mí, o sea, yo creo que Smart Business debería ser un concepto que deberíamos tener en la cabeza. Si no tiene resultados, si no es rentable, fuera, ¿vale? Y lo último ya sería la T, que es tecnología. ¿A qué me refiero con todo esto? Todo lo anterior lo vas a conseguir con la tecnología. Es la única base. Y es como tiene que funcionar, ¿vale? Es decir, tu empresa se tiene que basar en la tecnología. Ya sea de una forma o de otra, no te estoy diciendo que tengas ni siquiera un equipo de producto, que aquí entra otra cosa muy importante y es, yo empiezo a ver una diferenciación bastante potente entre tu producto, ¿vale? Que es, por ejemplo, si estás en cripto, es esa base cripto que estás construyendo, a lo mejor son esa serie de peticiones llamadas, vamos a decir que es una API, por ejemplo, y luego tienes una página web que es donde la gente interactúa con ello. Si tienes una app, ok, tu producto también es ese producto digital, pero va a haber muchos productos que no necesite, o sea, que su producto, la parte digital, no es su producto es el core. Lo más claro, por irme un poco al mundo, salir al mundo, al mercado general, son los seguros. En el seguro, el producto es el seguro, es las coberturas, es cuánto me cuesta, es cómo se ejecuta, no es la página web ni el proceso de registro. La Entonces atención que te dan también. Exacto, o sea, es decir, todo eso es el producto y luego está el producto digital, que es donde la gente lo contrata. Yo creo que va a haber una separación entre esos dos mundos que ahora se estaban empezando a conectar porque hay gente y hay empresas que están dedicando más dinero a construir su producto digital que a construir su producto real. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las empresas, por volver a un ejemplo, las aseguradoras, que están invirtiendo más en hacer productos nuevos, que a lo mejor te fraccionen los pagos mensualmente, te den coberturas diferentes, te den otras cosas, ¿vale? Van en 2 años van a tener una diferenciación contigo que no has invertido prácticamente en tu producto, por muy buena página web que tengas, vas a tener un problema. Luis, una pregunta corta y pasamos a Chema, que nos estamos aquí pisando. Tenemos tanto que preguntarte. Vamos a ponernos en la piel de un emprendedor que tiene un proyecto de tokenización, que tiene un negocio, vamos a decir, Web 2, de toda la vida, off-chain, como decimos, y quiere emitir un token que ayude a que su negocio pues vaya mejor. Un token que incentive a su comunidad, un token que, bueno, pues que reparta rendimientos entre los token holders, un token que mejore su cuenta de resultados, incentivos, todas estas típicas cosas. ¿Cuándo tendría, ya lo has medio dicho, pero bueno, como nos están escuchando muchos emprendedores que estarán pensando en lanzar proyectos tokenizados, ¿cuándo sería el momento adecuado de empezar a tomarse en serio el growth? Oye, yo es que desde la base, tío, a mí lo que me mola es que un proyecto, o sea, desde el día 1, pienses en el crecimiento, porque si no piensas en el crecimiento, no vas a crecer. O sea, quiero decir, nada crece solo. ¿Vale? O sea, ni las plantas necesitan agua, necesitan estar en el suelo, necesitan, o sea, una semilla, necesitan una serie de cosas para crecer. Pues lo mismo pasa con todos los proyectos. Esto es súper importante para todos los que nos estáis escuchando, porque normalmente el emprendedor, o sea, me ha encantado una frase, no sé si va a ser el titular del podcast, lo que Sergio diga, pero emprender es vender. Me ha encantado, ¿no? Normalmente cuando tú empiezas te gusta estar en la cueva, ¿verdad? Claro. Lo que hemos Estás hablado. cómodo, estás cómodo, sí, tal. protegido. Y tú mismo te intentas autoconvencer de decir, bueno, necesito construir algo mínimamente para que el mercado luego me lo vaya a comprar. Entonces, espérate, Miguel, macho, primero vamos a construirlo y luego ya saldremos a venderlo. Entonces, tú lo que dices es que de una manera o de otra, desde el primer día, tenemos que tener en cuenta el mercado, 100%. el cliente, el usuario, para aplicar growth, aunque no haya nada de Aunque producto no haya todavía. nada. De verdad, en serio, en serio. O sea, es que es mejor empezar con eso, porque programar sabemos hacerlo, podemos hacerlo. De hecho, la mayor parte de la gente que está emprendiendo en este sector, por lo general, sabe programar. Con lo cual es algo que es factible. No es un problema. Solo hay que dedicarle horas y vas a resolver todos los problemas que tengas por delante. Y vas a construir aquello con lo que sueñas, sin problema. O sea, seguro. Ahora, la parte de vender es la que probablemente no tienes tan clara y es mucho más difícil de conseguir. Entonces, esto yo os lo recomiendo, pero es que esto es lo que hacen... Bueno, os voy a contar un ejemplo, ¿vale? Porque creo que encaja muy bien. Iberia sacó un proyecto, Iberia, os hablo ya de algo muy grande, sacó una nueva funcionalidad en su servicio que era reserva un asiento. ¿Vale? Entonces hicieron todo el desarrollo, lo pusieron en marcha, un desarrollo complicado, ¿eh? Reservabas el asiento, imagínate, un vuelo de 1.200 euros, pagabas 100, ¿vale? Por reservar el asiento. Y lo tenías hasta 48 horas antes, ¿vale? Entonces disponible. Luego en las 48 horas, si no hacías el pago final, perdías ese asiento, ¿vale? Entonces lo pusieron en marcha. Con todo su desarrollo, lo pusieron en producción, ¡pam! Esto sería idea de alguno de los directivos que dijo, ¡pum! Tengo una idea, vamos a ponerla en marcha, ¡pum! Y la puso en marcha. LATAM Airlines hizo lo mismo, lo vieron, dijeron,
podría ser una buena idea. Hicieron un experimento, o sea, lo que estábamos hablando, oye, voy a probarlo antes de invertir, ¿vale? O sea, si esto lo hacen las grandes, que tienen miles de millones o cientos de millones, ¿cómo no vas a hacerlo tú, que no los tienes, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una prueba, pusieron el botón de reservar, ni siquiera podías pagar, ¿vale? O sea, lo que hicieron es, lo dabas a reservar, ¡ay, este no está disponible en este momento! ¿Habéis visto que eso pasa muchas veces? Pues no pasa nada, no está disponible en este momento, pues ya está, me voy a comprarlo. ¿Vale? Pero ya mides el interés, ¿vale? Entonces, hicieron una serie de pruebas, de hecho, profundizaron un poquito más porque vieron que sí que había un poco de interés al principio, lo que les hizo hacer una siguiente iteración de ese experimento, ver un poquito más en profundidad, vieron que realmente la gente sí que reservaba, pero lo que se dieron cuenta es que justo antes de llegar, o sea, cuando llegaba el día de hacer el pago, el 80% de la gente que había reservado no compraba ese vuelo. No lo compraba, a lo mejor había hecho una reserva o dos, porque decía, bueno, son 100 pavos o 50, es un billete de 1.200, ya reservaré el que quiera. ¿Qué pasaba? Que en esas 48 horas no les daba tiempo a vender ese asiento. Y ese avión salía con un asiento vacío. Y un asiento vacío en un avión es perder mucha pasta, porque el dinero viene de los últimos asientos que se llenan, ¿vale? Porque el coste, o sea, ¿no? combustible, el personal, tal, el avión, todo eso ya son costes fijos que ya tienes. Para ese avión tiene que volar con una cantidad de combustible y que vayan 2 personas menos no va a hacer que metan menos combustible. Claro. ¿Vale? Pero si van 2 personas más, son 2.400 euros más, que ya son beneficio, ¿no? Entonces, LATAM Airlines se dio cuenta, echó para atrás esto, mientras Iberia hizo una iteración, otra iteración, otra iteración, y 2 años después lo cerraron. ¿Por qué? Porque debieron palmar mucha pasta, ¿vale? Esto, si lo llevamos a un producto que tú estás lanzando en este mercado, sin ser Iberia ni American Airlines, ¿sabes? Tú lo pones en marcha, lo pruebas, de repente ves que la gente tiene algo de interés, iteras un poquito más, luego ves que, por ejemplo, la gente, oye, no te paga, no está dispuesta a pagar, tú se lo explicas muy bien, le dices, oye, esto va a estar disponible o lo haces casi como un crowdfunding, lo que quieras, pero pruebas que la gente tiene intención de pagar. Lo siguiente sería cobrar, ¿vale? Que a mí me parece que es muy lícito cobrar antes de montar un proyecto. Obviamente, si no lo desarrollas después, tienes que devolver ese dinero, ¿vale? Pero si no sería una estafa, ¿vale? Pero, o sea, no puedes dedicar ese dinero, bueno, podrías hacerlo, pero ya bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Pero si estás cobrando por algo que todavía no tienes, lo lógico es que luego devolvieras la pasta, ¿vale? Lo legalmente correcto. Entonces, ahí ya, tú cuando veas que hay interés, es cuando empiezas a desarrollar lo profundo. Porque sabes que puedes, porque sabes que es factible. Y sobre todo, si necesitas financiación, ya vas diciendo, oye, mira, he hecho estas pruebas, metí, yo qué sé, 5.000 pavos en nuestros tiempos a Facebook Ads, no sé dónde se metían ahora, metí 5.000 pavos en TikTok, Instagram, tal, no sé qué. Entraron aquí 50.000 personas, de las 50.000 que llegaron, 10.000 hicieron clic en registrarse, 2.000 terminaron el registro y 500 han hecho clic en pagaría 9,90. Bueno, tío, pues joder, si vas de cara a un inversor, pues el inversor a lo mejor te da la pasta y empiezas ya a desarrollarlo teniendo algo de pasta. Y no desarrollándolo en la cueva tú solo ahí metido, ¿sabes? Y además lo que puedes empezar es, mientras tanto, a lo mejor, pues con ese dinero contratas un comercial o una persona que empieza a moverlo, marketing, lo que sea, y empiezas a marketearlo y a ir consiguiendo emails de personas interesadas en eso antes de lanzarlo, ¿sabes? Me ha parecido muy interesante lo que has comentado o sea, al final es validar, ¿no? Validar. Cuando llegas 100%. al mercado tienes que validar cosas y no solamente tienes que validar el producto, tienes que validar que el usuario está dispuesto a pagarte por ello. Y por último, y conecta muchísimo con lo que estás diciendo, tienes que validar que hay un modelo de negocio por detrás sostenible, ¿no? Porque en el caso de Iberia probablemente se darían cuenta de que, bueno, a lo mejor la gente tiene interés, a lo mejor el usuario le interesa reservar y está dispuesto a pagar por ello, pero lo que te pagan no te sostiene las pérdidas que a lo mejor conectan con todo esto. También me ha parecido muy interesante, ya volviendo un poco a lo que quería comentar antes, esa evolución que has mencionado de lo que ha sido el growth hacking, ¿no? O esta especialidad del marketing, ¿no? Del growth hacking. A lo largo del tiempo, ¿no? Cómo ha ido madurando, ¿no? Desde esa adolescencia hacia esta madurez en la que estamos aquí. Y también veo reflejado en eso lo que es el mundo cripto, ¿no? Nosotros, de hecho, siempre contamos un poco esto, ¿no? Que vemos un crecimiento de la industria que va en esa línea, ¿no? Que ahora mismo es muy adolescente, ¿no? La gente, o sea, nosotros estamos como testeando, probando cosas, viendo cómo lo que está pasando ahí, pero claramente está evolucionando y cada vez lo vemos más claro hacia cosas como más serias, más sostenibles, más profesionalizadas, más metodología. Nosotros ya estamos evolucionando también en la parte de tokenización, el máster de tokenización, hacia una metodología que a lo mejor es primeras etapas, ¿no? De metodología de tokenización, pero ya hay una metodología y poco a poco vemos que se va imponiendo, ¿no? Una forma de hacer como más digamos, más, ¿cómo decirlo? Más estructurada, ¿no? Profesional, más profesional. Es profesional, o sea, es profesionalizarlo. Claro. Y yo te iba a preguntar, ¿tú ves una aplicación específica? Porque, a ver, el mundo cripto
tiene muchísimas características muy especiales, ¿no? Muy distintas, ¿no? Aunque solo sea el tema de los datos, que es de donde bebéis vosotros para hacer esos 100%. Experimentos, ¿no? Y saber lo que está pasando, si lo estáis haciendo bien o lo está haciendo mal. El mundo cripto cambia, ¿no? Hay 3 cosas que yo identifico completamente distintas, o no completamente distintas, pero bastante diferentes, ¿no? En el mundo cripto. Aquí te voy a poner un poco en un aprieto, ¿no? Tienes la parte de los datos, que hay datos on-chain que no son tan accesibles a priori, aunque ya empieza a haber herramientas que te lo permiten, pero es distinto. La parte, o lo importante que son las narrativas, lo que sería un poco marketing de marca, ¿no? El crear una comunidad potente por detrás que siga tu narrativa, ¿no? Y luego precisamente la comunidad, ¿no? El poder aprovechar esa comunidad incluso como banco de pruebas. ¿Tú ves una aplicación específica del marketing en la Web3 o crees que va a ser simplemente lo mismo que antes o crees que va a haber algo diferente en el mundo del mundo cripto específicamente para el growth hacking? Joder, es una pregunta complicada, ¿eh? De hecho que te iba a poner un aprieto. Sobre todo también por dar más contexto a quien nos esté viendo o escuchando y que lo tenga claro, en el mundo de Internet normal, en el mundo off-chain, mamamos datos de usuarios, me da igual si es mail, teléfono, datos de comportamiento, que podemos analizar y podemos extraer y podemos plantear productos. Pero en el mundo descentralizado no hay usuarios, hay wallets. Claro. Entonces... claro, parece una tontería, sí. pero cambia radicalmente, porque yo no sé quién me está usando. Ni puedes comunicarte directamente con él. Ni puedo comunicarme con él. Bueno, una forma distinta. Lo bueno es que, o sea, por ejemplo, sabes quién es. O sea, quiero decir, no le conoces. Pero, o sea, quiero decir, le puedes apuntar, dices, eres tú, y a él le puedes asociar cosas. Es como tener una cookie, ¿no? Sí. Al final, o sea, podríamos decir que un wallet es casi como una cookie, es y tendrías al final esa información que vas asociando a ese perfil, y a lo mejor puedes ir haciendo asunciones o preguntar. Es que, tío, otra cosa súper importante, que parece que tenemos problema a preguntar. Si la gente, tú les preguntas y te contestan. En un formulario hay mucha gente que dice, no, es que no quiero meter otro paso más, a ver si voy a agobiar. Tío, pues haz una pregunta, metes turbo respuestas, ¿vale? Que es una pregunta y el botón de la respuesta es un clic, o una respuesta abierta en un campo muy pequeñito de texto, la gente te va a contestar. O sea, ¿eres hombre o mujer? Pum. ¿Eres no sé qué, no sé cuánto? Pam. ¿Tienes tanta edad? Pam. O sea, tú esas preguntas las haces ya al final cuando tengas lo que te interesa y ya has cerrado el usuario, es decir, has ido grabando toda su información y luego le preguntas cosas hasta que se vaya. Entonces tú puedes estar extrayendo una cantidad de información porque, claro, ese wallet, cuando esté en uso, o sea, cuando sea el uso que estás haciendo del sistema, esté activo en tu aplicación o donde sea que utilices ese wallet, ahí tienes que tratar de extraer información y asociarla. Entiendo. Otra cosa es que, claro, tú eso lo dejes asociado a ese wallet o lo tengas público o privado o eso ya como lo quieras gestionar es otro rollo. Pero súper interesante. Fíjate, macho, me quedo con esto del podcast, tío. Algo tan tonto como eso, en una DApp, nunca nos planteamos preguntar, ¿y por qué no? O sea, en una dirección, ¿eres hombre o mujer? ¿Tienes más de 30 o menos de 20 o más de 40 o más de 50? Nos daría información. ¿Cuánto te flipa cripto? Mucho, poco, no sé qué, ¿sabes? O sea, todas esas preguntas sencillas, fáciles de responder, son chips, son patatillas, son pam, 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 pam. Si el tío está... O sea, es que también tenéis que entender que el momento en el que alguien está dedicando su atención a vuestro proyecto, o sea, ese es el momento mágico, tío. De hecho, nadie dedica tanta atención a una aplicación como en los 3-4 segundos primeros después de descargársela. Y ahí su atención es plena. Entonces ahí es cuando tienes que sacar el máximo de él. Porque la próxima vez que vuelva, ya conoce la interfaz, ya tiene una idea, ya sabe de qué va y va a ir más a lo que vayas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las aplicaciones de los bancos? Que haces las 2 o 3 cosas que sabes hacer. Las otras 100.000 millones de historias que han enchufado ahí, no las usa casi nadie, ¿vale? Claro. Entonces también en tu aplicación, por ejemplo, o sea lo que estés desarrollando, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres que el usuario aprenda, porque en ese primer uso tiene que hacerlo. Entonces, cuando tengáis al usuario en un registro, en la creación de ese wallet, preguntarle, de verdad, o sea yo hay una cosa que utilizo siempre y es, en el proceso de registro hay momentos de guardado. Yo guardo cada paso, guardo esos datos, aunque los asocie a un ID. Que no sé, luego ya cuando me dé su email y su número de teléfono y tal, pues asocio toda la información que he guardado previamente, pero no espero a darle a salvar, guardar, acepto términos y condiciones. Claro. Oye, si no los he aceptado, pues no guardo las cosas, pero cuando los acepte ya tengo todo lo anterior. Y una vez que ya pasa ese punto en el que ya considero que ese usuario es usuario, le empiezo a preguntar todo lo que sea importante. Imaginaos, por ejemplo, un e-commerce, pues preguntar el color,
pregunta, esto es un producto que en algún momento desarrollaré porque me parece súper interesante. Oye, ¿cuál es tu color favorito? De los productos que tenemos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué tal? Y luego, de repente, imagínate, te dice el azul, el color favorito, tal, el producto que más me gusta, las chancletas, el no sé qué temporada te gusta más, verano, invierno, otoño, tal. Pues cuando sea primavera, si te ha dicho que es verano, le mandas una oferta y le dices, oye Luis, han salido unas chancletas azules para que este verano te lo pases de lujo. Tío, o sea, ¿y qué haces? Imagínate que es después del checkout de una compra. Después de esa compra, ese tío está súper in. Ha metido su tarjeta y te ha regalado su dinero. Bueno, te ha regalado, no, te ha dado su dinero a cambio de algo, pero te ha dado su dinero que le ha costado tiempo. Entonces, en ese momento, tú le preguntas todo lo que puedas y él va a hacer pum, 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 respuesta rápida, sobre todo, o sea, que sea un clic y estoy a la siguiente, y de repente sabes quién es esa persona. Hay que aprovechar el momento en el que tienes su atención, Correcto. su dedicación, su entrega, y es ese momento. Y estoy completamente de acuerdo contigo en el que hay que preguntar cosas, ¿no? Y eso, en el mundo de la Web3, sobre todo a nuestros equipos techis que creen mucho en la descentralización, les cuesta mucho. Yo me acuerdo hace tiempo cuando hablábamos de, oye, ¿por qué no introducimos aquí pedirle el correo electrónico, ¿no? Y la respuesta era, no, esto es una aplicación descentralizada. Pero yo creo, en el fondo de mi corazón, que es que no se pega con la descentralización. Claro. Es algo declarativo, ¿no? Tú puedes decir, mi correo es mickeymouse@proton.me. Fenomenal, Sí, no me hace opcional, falta tío. más. Claro, o, por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué te gusta? Pues te está declarando que me gusta esto, o te está dando un canal de comunicación, incluso te puede dar un Telegram o un Signal o un WhatsApp o lo que sea. Es que si no pierdes el contacto, si pierdes el contacto estás perdido. Exactamente. Totalmente. Bueno, Luis, yo una última pregunta con respuesta rápida porque nos estamos saliendo de tiempo. Yo creo que si tú estás liderando el growth en España desde el principio, nos tendrías que dar algún indicativo. Ya has dicho un número por ahí súper interesante, pero algún indicativo de que Product Hackers se ha aplicado el growth. Has pasado de tú solo, o tú con George, ¿Sí? el cofundador de Product Hackers. Danos un par de números de dónde estáis, en Venga, pues qué vamos clase allá. sois, para ver si realmente os aplicáis el growth o son palabras. Sí, nos lo aplicamos, nos lo tomamos muy en serio. De hecho, yo soy... Mira, o sea, antes de contestarte a los números, a mí me resulta súper fácil asumir lo bueno. O sea, es decir, en cuanto facturamos 6 kilos el año pasado, 6 millones de euros, yo ya me puse el check y 6 millones ya me parece poco. Y es hace nada, que terminamos en diciembre de este año, claro. Entonces, me parece poco. O sea, somos mejoristas. Uno de los valores de Product Hackers es que somos mejoristas. Entonces, fueron 6 millones de euros en lo que es... Tenemos más empresas, ¿vale? En lo que es Product Hackers SL, que es la matriz, que es la que hace growth, fueron 5,5. De EBITDA tuvimos 386.000 euros. Está bastante bien. ¿Vale? Resultado limpio ya 200.000. Lo que es que me gusta mucho más hablar de resultado free cash flow que hablar de otras cosas, ¿vale? O sea, porque es que es lo que... Esto es Product Hackers SL, ¿eh? No os digo lo del grupo porque no sale tan bonito. Pero básicamente, buenos resultados. Somos más o menos 110 personas. Tenemos creo que entre 15 y 20 trabajando en Argentina. No conozco ahora mismo el número exacto. Argentina y Chile. ¿Vale? Pues tenemos muchísimos perfiles muy buenos trabajando allí. Y sobre todo porque, bueno, tenemos esa franja horaria América nos interesa mucho para planes futuros. Entonces estamos desarrollando ese hub para tener esa franja horaria nueva y luego seguimos dando servicio en España. Tenemos clientes, pues estamos con casi 40 clientes ahora mismo, con muchos proyectos, con cada uno de estos clientes, pero clientes muy potentes. O sea, es decir, trabajamos ya con 4 o 5 de IBEX 35, empresas de todo tipo de sectores. O sea, bueno, a mí lo que me flipa es que habéis pasado de 2 personas a más de 110 y que, sobre todo, que empresas del IBEX empiecen a confiar en empresas que ya no son tan pequeñas, ¿no? Joder, 110 personas, tío, es una empresa muy seria, pero que al final hace 10 años eran 2 chavales, ¿no? Entonces, que un IBEX te empiece, o muchos IBEX empiecen ya a contrataros, tío, pues yo creo que es que tenemos el apellido Hackers, tío. Claro. Los bancos, tío, es nuestro final boss. Porque los bancos meter a alguien que se llame Product Hackers, ¿estos quiénes son? Claro, a ver si nos van a hacer algo por ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, y solo por cerrar, el año pasado, claro, facturamos, pues lo que os decía, 6 millones, 5,5, pero el crecimiento con respecto al año anterior fueron 50%. Toma, o sea, crecimos un 50%. Estás aplicando de primera mano 100%. El growth en la propia empresa. Sí, totalmente. Bueno, Chema, yo me lo he pasado muy bien, oye. Yo también. ¿no? Desearía extender esto mucho más y aprender un montón más de cosas de growth hacking aquí, ¿no? Pues... Si a la gente le gusta y pone muchos likes y comenta en el vídeo que vuelva, pues a lo mejor dentro de un año nos lo podemos plantear. Pero antes. Yo animo a todos los que lo estéis escuchando a que, oye, hagáis like al vídeo, lo comentéis, lo mováis por ahí con vuestros colegas del sector.
Y sobre todo pongáis comentarios, oye, si queréis que vuelva, yo encantado. Bueno, Luis, Día del Dedo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus aprendizajes y todo lo relacionado con Growth con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo a todos los que están escuchando y nos vemos por las redes. Y a todos vosotros, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.